Bueno, hermanos, vamos a reflexionar un poco acerca del reino de Dios. ¿Alguien me puede decir qué es el reino de Dios? ¿Dónde reina Jesús? ¿Dónde va a reinar Jesús? Todas esas respuestas son ciertas, porque la verdad es que el reino de Dios es muy amplio y el concepto es bastante complejo, ¿sí? Pero nosotros deberíamos de tener más o menos en claro qué es el reino de Dios, por varias razones. En primer lugar, porque si ustedes leen con cuidado el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que la predicación principal de Jesús gira en torno al reino de Dios. De hecho, ya desde el siglo XIX, varios teólogos se dieron cuenta que lejos de lo que hacíamos como iglesia, que predicábamos a Jesús, dice Jesús no se predicaba mucho a sí mismo, se predicaba al reino de Dios. Predicaba al reino de Dios y se podía entrar al reino de Dios a través de él. Esa es la manera. Pero la predicación principal de Jesús es el reino de Dios. Es el tema más importante para él, que el reino de Dios se había acercado. Como les decía, es un concepto complejo, es un concepto muy amplio, bastante amplio. ¿Sí? Y no podemos ahorita detenernos demasiado en esto. Vamos a ver más o menos el contexto en el cual empieza a surgir el concepto del reino de Dios. El concepto del reino de Dios surge después del exilio babilónico. ¿Se acuerdan? La nación es conquistada por los babilonios y es llevada, los ciudadanos más importantes son llevados al exilio. Y empieza una profecía por parte principalmente de Isaías, donde Isaías va a insistir en que Dios le ha dicho que él va a regresar y los va a liberar y va a establecer su reino. Y empieza a surgir esta profecía que después apunta a Jesús. Nos damos cuenta que estaba hablando de Jesús, es el Mesías. El Mesías, un descendiente de David, va a regresar y va a traer una restauración completa de la vida del pueblo. Ahora, no solo era una restauración espiritual, principalmente desde la forma de pensar judía, era una restauración social, una restauración política. El pueblo de Dios iba a ser liberado de sus opresores e iba a ver por fin lo que toda sociedad anhela, justicia. Iba a haber tranquilidad, iba a haber paz. Tú ibas a trabajar e ibas a recibir del fruto de tu trabajo. Y este concepto empieza a ganar mayor densidad conforme avanzan los siglos. Y en los tiempos de Jesús, prácticamente, salvo los saduceos no querían el reino de Dios. Y no lo querían por algo. Los saduceos estaban en un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Ellos no querían que las cosas cambiaran. Ellos querían que las cosas se quedaran igual. ¿Por qué? Pues porque les estaba yendo bien. A ellos les iba bien. Entonces ellos no querían que cambiaran las cosas. Pero todos los grupos fariseos, esenios, celotas y un montón de grupos judíos tenían esta esperanza, y obviamente el pueblo raso tenía esta esperanza de que iba a venir el Mesías e iba a transformar la situación tan difícil que el pueblo estaba viviendo. Recordemos que estaban bajo opresión de los romanos. Y era un tiempo difícil. Miren, hermanos, es difícil a veces entenderlo. Pero yo no sé cómo se sienten ustedes cuando empiezan a escuchar noticias acerca de la violencia, del secuestro. Muy mal, ¿verdad? Sí saben, por ejemplo, que los malos han hecho de las suyas en la industria avícola en nuestro estado. Se están apoderando de las granjas de pollos, están matando a la gente que trabaja en el mercado con el pollo. Tiene controlado. Eso es terrible. Claro, sí. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Y no hablamos controlando todo. Y todo el mundo lo sabe y no lo hablamos porque tenemos miedo. Ay, no nos vaya a escuchar alguien que esté en eso, ¿verdad? Metido. No hay nadie de esto metido. Está aquí, ¿verdad, hermano? Ah, bueno, pero se va a pasar por internet. Pero bueno, sí. Pero ¿cuál es la sensación que se nos genera, hermanos? Humanamente hablando, ¿cuál es la sensación que se nos genera? Temor, incertidumbre. Ay, Dios, ¿cuándo va a acabar esto? ¿No? La verdad. Porque si lo pensamos bien, están asfixiando la economía. ¿Sí? Ayer la hermana Rita nos decía la situación que está en Teloloapan. Ya están controlando el mercado en Teloloapan, el transporte en Teloloapan. Todo. No puedes comprar si no das tu dinero. En fin, están asfixiando la economía. Y tú sabes que si se asfixia la economía, pues las cosas son más difíciles y la criminalidad aumenta. En fin, es toda una bola de nieve de cosas que sí humanamente nos generan cierta inquietud. Imaginen eso multiplicado por 10.
Esa era la sensación del pueblo. Señor, ven, mira lo que están haciendo estos romanos. Abusan de nuestras mujeres, nos cobran impuestos excesivos. ¿Dónde estás, Dios? Esos los ídolos, mira, están adorando al montón de dioses. ¿Dónde estás tú que eres el verdadero Dios? Y entonces el anhelo precisamente era que ya llegara el Mesías y que trajera una transformación. El problema es que la mayoría de ellos se iba mucho por la transformación social y política y no consideraban la transformación espiritual. Y cuando llega Jesús dice, sí vendrá, porque si ustedes leen bien el Nuevo Testamento, toda esta esperanza de liberación, justicia y transformación, Jesús dice, eso va a venir cuando regrese por segunda ocasión. Todo va a ser transformado. Va a haber justicia, va a haber paz. Isaías lo dice, no va a haber niño que muera de pocos años. El lobo y el cordero van a estar juntos. No lo entiendan literal, mis hermanos. Está hablando de un lugar donde va a haber tanta paz, ya no va a haber violencia. Y Jesús habla de que sí vendrá. Pero dice, pero primero, una primera etapa consiste en la conversión. Ustedes tienen que volverse a Dios de todo corazón. Ahí es cuando ya no queremos, ¿verdad? Queremos que haya justicia, que la policía haga su trabajo, que el gobierno haga su trabajo. Pero si nos dijeran, bueno, lo vamos a hacer, pero los primeros que tienen que cambiar son cada uno de ustedes. No, pues no. Necesitas volverte a Dios. Necesitas perdonar y pedir perdón. Necesitas apapachar y abrazar a tu familia. Necesitas conducirte con rectitud. Necesitas buscar a Dios constantemente y con pasión. No, quiero que me resuelvas mis problemas, no que transformes mi vida. Jesús dice, no funciona así. Tienes que dejarte ser transformado por la buena noticia del Evangelio. Y más adelante vendrá esta transformación que tú tanto anhelas, que el pueblo tanto anhela. Y es en medio de este concepto de reino de Dios donde Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios puede transformar toda realidad espiritual, emocional, familiar, social, política. ¿Sí? No nos toca a nosotros hacerlo, porque es el reino de Dios. Él lo va a hacer. Pero nosotros sí nos podemos adherir a su proyecto. Es decir, yo, Señor, me inscribo. Creo en tu proyecto. Creo en tu plan redentor, creo en todo lo que tú estás prometiendo y yo me adhiero y me hago partícipe de este proyecto tuyo y quiero trabajar para que este proyecto se realice. Sé que no lo voy a hacer en mis fuerzas y sé que yo no lo voy a hacer por mí mismo. Eres tú quien lo va a hacer, pero tú me estás invitando a trabajar. Yo me adhiero. Y vaya algo muy importante, mis hermanos. ¿Dónde firmo para adherirme al reino de Dios? Cuando tú crees en Jesús como Señor y Salvador, pero sobre todo cuando te bautizas. Prácticamente el bautismo es decirle al Señor, Señor, le entro. Le entro al reino, con todos sus desafíos, con todas sus exigencias y con todas sus bendiciones. Y es en medio de este proyecto de Jesús que Jesús cuenta estas parábolas. Les contó otra parábola. Estamos ahí en Mateo 13, versículo 31. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como una levadura que una mujer tomó y mezcló una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Dos parábolas juntas, muy similares, que nos hablan de cosas que comienzan en lo pequeño y después llegan a ser grandes. Y es que eso es lo que hace el reino de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Comienza por algo pequeño, pero puede transformar todo. Y eso es a lo que nos está invitando Jesús, mis hermanos. Nos está invitando a creer. ¿Tiene su bolsita? ¿Tiene su bolsita que les repartieron? ¿La dejaron? ¿Sí vieron lo que trae atrás? No son municiones, hermanos. ¿Qué es lo que trae atrás? Semillas de mostaza. Estas son las semillas de mostaza. Si no las conocía, ya las conoció. Estas bolitas no son de las que los popotes, ¿se acuerdan? Los dulcecitos que se echaban unos también buenos. No.
No sé, pues se preparan para hacer la famosa mostaza, ¿no? Se tienen que hacer todo un proceso. Pero de aquí, esta es la semilla de mostaza, mis hermanos. Pequeñitas, ¿sí? Y dice que se convierte en un árbol. Los que saben aquí dicen que la mostaza en realidad es un arbusto, no es un árbol tan grande. Pero, leyendo un comentario, dice que hay una variedad de mostaza, precisamente que se da en aquellas regiones, que sí llega a crecer 3 metros más o menos. Es un árbol, ¿sí? Ya no es un arbusto, ¿sí? Es una variedad de mostaza de aquellas regiones. Pero dice, comienza con algo pequeño. Y miren, mis hermanos, para que esta semilla de mostaza germine en nuestra vida, para que esta levadura leude toda la masa, lo primero que necesitamos es creer en la semilla. Creer firmemente en la semilla. Primero, reconocer nuestra necesidad y creer en la fuente que llena nuestra necesidad. Miren, Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Una vez más, ¿por qué los saduceos no creían y no querían el reino de Dios? Se los acabo de decir hace 10 minutos. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien. Estaban en su zona de confort. Eran los ricos de ese tiempo. Tenían buenos tratos con el gobierno, comían, bebían, no les faltaba nada. ¿Sí? No, como ahorita todavía, exactamente. Como ahorita todavía. ¿Sí? Si estamos bien, no le muevas, que se quede como está. Pero ¿quiénes sí quieren que las cosas cambien? Dice aquí, los que tienen ¿qué cosa? Hambre y sed. Si tú estás satisfecho con lo que tienes, con lo que eres, no eres bueno para el reino de Dios. Si tú eres tan egoísta como un saduceo que dice, bueno, mientras esté yo, no me importa cómo estén los demás, no eres bueno para el reino de Dios. Debes tener hambre, debes tener sed. Y hambre que corre toda la vida, ¿eh? Hambre de ser un mejor esposo, una mejor esposa. Hambre de que las cosas vayan mejor con tu familia, o en tu corazón, en tu forma de ser. Hambre de que tu país salga de este bache de corrupción y violencia, que ya no se antoja a bache sino a pozo, ¿no? Años así no salimos. Hambre de que haya de verdad justicia, que haya amor, que haya una transformación verdadera, no la cuarta, la que viene de Dios. Una transformación verdadera de todo. Debes de tener hambre y sed de justicia. Y te digo una cosa, la gente tiene hambre, ¿eh? Y la gente tiene sed. El problema es que no es hambre y sed de justicia, ¿no? O mejor dicho, sí es, pero no lo quieren llenar con el reino de Dios. Y entonces, ¿con qué llenan este vacío? Con muchas adicciones. Adicciones a muchísimas cosas. Al alcohol, a las drogas, al sexo, ¿sí? A la comida, a los mundos virtuales que ahora son profundamente adictivos. Profundamente adictivos, se evaden de la realidad. Y entonces es terrible. Miren, no es una crítica, mis hermanos y mis hermanas específicamente. No, mejor sí es una crítica, pues, pero es que estamos viendo ese fenómeno de una manera muy común, ¿sí? Donde, bueno, no solo la mamá y el papá también descuidan a los hijos, pero de una manera terrible, porque están metidos en las redes sociales. Y entonces hay una disociación donde mi vida importante es mi vida virtual. Esa es la que me importa más, a la que le doy más tiempo, la que más me interesa. Y mi vida física, real, personal, es la que más descuido. Y lo están pagando muchos niños. Hay un descuido impresionante en esa área. O la paga toda la familia. La gente tiene hambre y sed. El problema es que están buscando comida chatarra para llenar esa hambre. Comen puras maruchan espirituales, ¿no? Pura comida chatarra y al final les va a pasar factura.
Qué bueno que tengamos hambre y sed de justicia, pero hay que buscar donde va a ser llenada con alimento de calidad, que es el reino de Dios. Y necesitamos creer que en verdad el reino de Dios es bueno. Tener esa convicción. Entonces veía un pequeño, un clip allí de alguien que decía, ¿crees o sabes? Y empezaban ahí a cuestionar la fe. Espérate, es que el problema es que no estás entendiendo el concepto de creer. Tú estás partiendo desde el concepto en español y debes de partir desde el concepto bíblico de lo que es creer. Creer es tener confianza. Eso significa creer. No es que creo que va a pasar cierta duda, tener una idea acerca de algo. Eso no es creer desde el concepto bíblico. En el concepto bíblico, creer significa tener confianza absoluta. Por eso Jesús pide que creamos. Ten confianza. Eso significa la fe y eso significa creer en la Biblia. Tener confianza absoluta. Algunos de ustedes, por ejemplo, se dedican al comercio y venden OmniLife, ¿cierto? Un buen producto, ¿no? Es bueno, ¿sí? Y quizás otros más dicen, no, es que yo no vendo OmniLife, yo vendo Herbalife, que es también muy buen producto. O alguien me dice, no, ni OmniLife ni Herbalife, yo vendo Nutrilite de Amway. Es muy buen producto, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes están convencidos de que su producto es bueno, ¿cierto o no es cierto? Si no, no lo venderían. Están convencidos. Ya si los juntamos a los tres a ver cuál es el mejor, ahí ya se empiezan a pelear, ¿verdad? No, que el mío, eso no. Pero lo cierto es que ustedes realmente creen, confían en que su producto es bueno y por eso lo venden y por eso lo consumen. Si no, no lo consumirían. Algo similar pasa con el reino de Dios. Debemos creer firmemente, tener la confianza de que el reino de Dios puede transformar todo y defender el reino y consumir el reino y comer el reino y vivir del reino de Dios que viene con Jesús. Jesús lo dice en Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Cree en el amor de Dios, mi hermano, cree en su sabiduría, cree en su guía. Cree que Dios puede, confía en su poder. Pero no solo basta creer en la semilla, mis hermanos, y creer en la levadura, hay que tener esperanza. Esperanza, y una vez más, la esperanza bíblica es tener la convicción de que lo que se ha prometido vendrá. Y no solo ya cuando estemos muertos, no, que Dios va a estar manifestando su bondad en medio de esta vida. El Señor va a manifestar su bondad en medio de esta vida. Necesitamos la esperanza. Una vida solo vale la pena, mis hermanos. Esto básicamente decía Viktor Frankl. Solo vale la pena cuando hay esperanza, cuando hay algo por qué luchar, cuando esperas algo en el futuro. De lo contrario, tu vida no tiene sentido. Él mismo estuvo preso en los campos de concentración nazi. Él, un médico, un psiquiatra, y él pudo darse cuenta de que la gente que tenía un porqué, porque esperaba ver a su familia, ni sabía si su familia vivía o no, pero tenían el sueño de ver a su familia, tenían una tierra que decían, es que yo de aquí, saliendo de aquí, me voy a ir a mi tierra a vivir. Tenían un sueño por más pequeño que fuera. Ellos sobrevivían, pero las personas que pensaban que todo se había perdido, que ya no había sentido, se dejaban morir. Necesitamos tener esperanza, mis hermanos. Necesitamos esta actitud de saber que lo que anhelamos vendrá, porque Dios es un Dios fiel. Señor, yo sé que tú vas a transformar a mi familia. O mejor aún, Señor, yo sé que tú vas a transformar mi corazón, mi vida. Vas a quitar mis temores, mis adicciones, mi dureza de corazón. Tú vas a hacer una transformación en mi vida. Lo creo firmemente. Hoy no lo puedo ver, pero sé que vendrá. Porque creo en tu poder. Porque creo en el amor de Jesucristo. Tener esta esperanza, mis hermanos. Y necesitamos saber esperar. Piensa bien en estas dos parábolas. Siembran la semilla y tienen que esperar a que crezca. No crece de un día para otro. No son los frijoles mágicos, ¿verdad? De Juanito. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, te acuerdas la historia de los frijoles mágicos, ¿no? Que los tira por la ventana y el otro día sale y ¡pum! No existen.
y a lo mejor te estoy rompiendo el corazón, no existen. Esos frijoles se siembran y tienen que crecer como cualquier otro frijol. Y la levadura lo mismo. Si has hecho pan, si has hecho pizza, tú sabes que debes dejar fermentar la masa. Debes de ser paciente. Cuando te aceleras no sale. Tienes que dejar que fermente bien la masa. Tenemos que dar tiempo, mis hermanos. Y esto pasa con todo. Estaba investigando acerca de los negocios y veía pues que para que un negocio más o menos se estabilice y se afiance entre 2 y 3 años. 2 y 3 años. Mucha gente quiere que al segundo mes ya esté dando. No, pues ¿cuándo? ¿Sí? Necesitas mucha paciencia, necesitas esperar. Respetar los procesos. Cuando no respetas los procesos, las cosas no funcionan bien. Y lo mismo pasa con los procesos que Dios hace con nosotros. Veía un documental. Me gusta ver documentales de un canal que es DW, no sé si lo conocen. DW, una televisión alemana. Es alemana, ¿sí? Documentales de una televisora alemana, DW. Y estaban hablando de los jitomates. Sí, bueno, ¿qué tienen de interesante los jitomates? Y estaban viendo precisamente jitomates que han sido modificados genéticamente. Y decían, bueno, como una de las cosas a las que más batalla uno con las frutas tiene que ver con la vida de anaquel. ¿Cuánto tiempo va a durar un jitomate? Y aquellos que ya estamos grandecitos, mis hermanos, quizás recordemos la diferencia de un jitomate hace tiempo y ahora con respecto a la durabilidad del jitomate. ¿Has comprado últimamente jitomates? ¿Cuánto tiempo te duran? La verdad es que te duran un montón. Si los tienes bien cuidados, en el refri, te duran 8 o hasta más, créanme. ¿Sí? Créanme que sí. No les quiero abrir las puertas de mi refri porque se van a espantar. Pero he visto de pronto hay jitomates abandonados por allí después de tanto tiempo. Ya están un poquito arrugaditos, pero no están echados a perder. Están como pasitas, como deshidratados, pero sin echarse a perder. Dices, órale, ¿no? Qué cosa más interesante. Bueno, veía precisamente los documentales cómo algunas empresas han hecho estos experimentos genéticos, cruzas y para que el jitomate dure más. Y sí, y comparan un jitomate de los, digamos, normales o comunes con estos jitomates, estas nuevas semillas, y en cámara rápida empiezan a ver cómo uno, pasan unos días, se echa a perder luego, y el otro dura y dura y dura y dura y dura y dura. ¡Wow! ¡Qué bueno! Uno diría. Solo hay un problema. No saben igual. De hecho, apenas me comí un jitomate que, créanme hermanos, no sabía a nada. Y dicen, ups, ¿no? Te dura 3 semanas, pero el sabor baja. Y yo les aseguro una cosa, quizás ya se nos olvidó a lo que sabe un jitomate de verdad. De los de años. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, la otra vez comí un jitomate precisamente de estos orgánicos, que te los venden más caros, pero que es una semilla diferente y un proceso diferente. Y créanme que el sabor es distinto. Cuando no respetamos los procesos, hermanos, se pierde el sabor. Necesitamos respetar los procesos de Dios. Tanto los tiempos como no claudicar. ¿Te acuerdas de Saúl cuando no esperó a Samuel? Se desesperó, sacrificó lo que no tenía que sacrificar y justo, ¿no? Cuando acababa de sacrificar, va llegando el Samuel y dice, estás desechado, man. Hiciste algo que no te tocaba. No confió. Y lo mismo pasó con Abraham y Sara y Agar, ¿se acuerdan? Está la promesa y bueno, pues con Agar, bueno, pues vamos, ¿no? Vamos a echarle una mano a Dios. Y al final Dios dice, no, es con Sara, no con Agar. ¿Sí? Saber esperar, hermanos. Cree en el poder que tiene Dios, pero no te saltes los procesos.
Busca al Señor, siembra la semilla, pon la levadura en medio de la masa. Sigue los procesos de Dios y no te desesperes, espérate. De pronto pasa, mis hermanos, que pues durante muchos años sembramos cosas mal y queremos que Dios en un instante las transforme. Y no es que Dios no tenga el poder, y Dios lo puede hacer. Pero en muchas ocasiones va a decir Dios, bueno, va a haber el proceso. Tienes que esperar a que leude toda la masa. No va a ser a los 5 minutos. Tienes que esperar, tienes que ser paciente. Tienes que esperar a que esta semillita de mostaza crezca y se convierta entonces en un árbol. Pero tienes que esperar. Solo no claudiques, no te rindas, mi hermano. Y quizás tú digas, pastor, pero es que ya llevo 3 años en la fe. No claudiques. No claudiques. Espera, trabaja en el Señor. Y dice la parábola que al final, por ejemplo, la de la levadura, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó, mezcló una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Deja que el reino de Dios inunde cada área de tu vida. No hay una parte que Dios no le interese de tu vida. Dios quiere llenar cada aspecto de tu vida, porque el reino de Dios es eso. Mira, el reino de Dios no solo es para que tú seas salvo cuando mueras. Esa es una parte. El reino de Dios quiere transformar todo. Tu forma de pensar, mi forma de pensar, la forma en cómo nos relacionamos con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra comunidad de fe. Pero deja que Dios hable a cada área de tu vida. No cometas el error que muchos cometemos a veces. Soy cristiano los domingos, pero entre semana ni me acuerdo. ¿Sí? Sirvo al Señor en domingo, pero en mi trabajo soy el más trácala de todos. No. El cristianismo se vive aquí y se vive allá. Cada área de la vida es inundada por la palabra de Dios. Leuda toda la masa, e inundar es bendecir. Dios quiere bendecir toda tu vida. Y ese bendecir implica en muchas ocasiones corregir. Tiene que corregirnos, mis hermanos. Y la corrección no es amable siempre. Nos duele. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a una manera. Y necesitamos ser corregidos. Mi hermana es terapeuta físico. Y de pronto ella puede ver, ¿no? Ya por su trabajo, la experiencia que tiene. No, tienes desviada la columna. No, estás en una mala postura. Uno ni lo ve. ¿Ah? Pero ella se pone así y dice, no, sí, estás bien chueco. Y ya empieza a decir, ¿no? Que estamos bien chuecos. ¿Sí? Pero nosotros ya nos acostumbramos. Ya no nos damos cuenta. Pero dice, a la larga, eso te va a hacer daño. Necesitas corregir eso. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Decimos. ¿No? Cuando dice la Escritura. ¿Sí? Ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque va a requerir terapia, porque va a requerir hacer ejercicios y en ocasiones va a requerir hasta aparatos, vendas o cosas así para poder corregir eso. Y es incómodo, y es cansado, y en muchas ocasiones es caro. Pero tienes que hacerlo. Si quieres que más adelante tu cuerpo funcione bien, necesitas esa corrección. Y lo mismo pasa espiritualmente, mi hermano. No nos gusta, ya nos acostumbramos. Es que ya me acostumbré a ser así, bien gandul, bien gañán, bien lo que sea. Dios dice, no, necesitas corregir eso. Es por tu bien. Es para que tengas una vida mejor. Necesitamos que Dios dirija, tener esa sensibilidad. Señor, ok, toda mi vida he tomado yo mis propias decisiones y la verdad es que no me ha ido bien. Ayúdame tú a tomar decisiones con base en tu palabra y voy a confiar en ti. Termino, hermanos. La pregunta es esta. ¿Vas a sembrar la semilla? ¿Tienes tu semilla de mostaza? Le hago así, porque aquí tengo mi libro. ¿Vas a sembrar tu semilla? ¿Vas a tomar tu levadura, que al final de cuentas es un organismo vivo? ¿Sí?
Ustedes saben que la levadura es un organismo vivo, porque así es el reino de Dios, está vivo. Y lo vas a poner en el centro de tu corazón. Y vas a decir, Señor, yo quiero que leudes toda mi vida, que transformes toda mi existencia. Te coloco en el centro. Por fe sé que tienes el poder para transformar. Vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos, Señor. Confiando en tu palabra. Y dice el himno, confiando en tu amor también. Sabiendo que el reino tiene poder, Señor, porque tú, Jesús, lo estableciste con tu predicación, con tu muerte, tu resurrección, con tu palabra. Y tu Espíritu Santo viene y nos abre las puertas y nos hace ciudadanos del reino y nos haces nuevas criaturas, Señor. Dios, pero quizás reconocemos que nuestra vida todavía es una pequeña semilla y no hemos visto este árbol donde las aves vienen y se posan. Y queremos ser eso, no queremos quedarnos siempre como semilla. No queremos quedarnos como brote, queremos llegar a ser un árbol. Y Dios, reconocemos la levadura espiritual que tú das, Señor, que tiene el poder para transformar la harina en pan. Pero reconocemos que no la hemos tratado bien, que no la hemos puesto en el centro, que no le hemos dado tiempo, que le hemos maltratado tu palabra y no hay pan. No porque tu levadura sea mala, sino porque nosotros no la hemos tratado bien. Pero hoy abrimos un hueco, Señor, y queremos poner la levadura en el centro. Hoy escarbamos, Señor, y sembramos un grano de mostaza que transforme la vida, que transforme nuestras familias, que transforme todo. Así, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, yo te invito, mi hermano, a que entres al reino de Dios. A lo mejor ya estás dentro, pero dices, Señor, sí, no me salgo. Un teólogo decía que el reino de Dios quizás es como un equipo deportivo, donde hay un lugar allí donde tú ya no vas a estar en la banca, vas a estar dentro. No vas a estar de espectador ahí en las butacas echando porras, no, tú vas a jugar. Y hay reglas, y hay disciplina, y quizás va a haber golpes, y va a haber cansancio, pero al final el gozo de la victoria será de este equipo que es comandado por nuestro Señor Jesús. Y Él te está invitando a que tú entres a ese equipo, que dejes de estar fuera de la cancha y que entres a jugar. ¿Vas a sembrar la semilla? ¿Vas a poner la levadura en el centro de la harina? Si ese es tu deseo, te voy a pedir que te pongas de pie en este momento. Vamos a orar y vamos a hacer un compromiso con Dios. ¿Sí, Señor? Quiero que seas importante, que tu palabra importe en mi vida. Sí, quiero estar dentro. Sí, quiero llegar a crecer, que tu reino crezca en mi vida como un gran árbol. Que tu reino leude cada área de mi vida, Señor. Mis emociones, mis pensamientos, mis sueños, mi forma de hablar, mi trabajo, mi familia, mi cuerpo. Que todo exprese que estoy lleno de ti, Señor, de tu Espíritu. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, orándote a ti, Dios, pidiéndote eso, abriéndote las puertas de nuestra vida, Señor, tomando tu reino como semilla de mostaza, Dios, y la sembramos en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Señor, tomamos la levadura y la ponemos en el centro. Sabemos que tiene poder para transformar.
y convertir la harina en delicioso pan, Señor. Así que aquí estamos, Padre. Haz tú la obra, Dios. Nosotros no la podemos hacer, tan solo te abrimos nuestro corazón. Permítenos confiar, Señor, en ti. Permítenos esperar también en ti. Padre bendito, permítenos tener esta esperanza, esta certeza de que tú harás la obra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.